Hola muchachos, mi nombre es Heiber Díaz. Esta sería la clase del día de hoy, jueves, para quienes no pudieron asistir o simplemente quienes quieran reforzar lo que vimos, ¿listo? Bueno, entonces voy a hacer un repaso de lo que vieron en la clase anterior con el profe Wilder. Entonces, se inició hablando de qué es la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen. Entonces, para eso vamos a hablar de la trayectoria. Entonces, la trayectoria es la línea que deja un cuerpo al desplazarse, ¿sí? Entonces yo les ponía esta mañana el ejemplo de una mariposa. ¿Por qué? Porque cuando una mariposa se desplaza, más o menos nosotros cuando hacíamos los dibujitos, hacíamos la gráfica de la trayectoria así. Entonces la trayectoria es la línea imaginaria que deja trazada un cuerpo al moverse, ¿listo? Entonces, según la trayectoria, nosotros clasificamos el movimiento en dos. Uno sería el movimiento rectilíneo y el otro sería el movimiento curvilíneo, ¿listo? Entonces, uno sería rectilíneo y otro sería el movimiento curvilíneo. Del movimiento rectilíneo vamos a tener dos. Uno sería el movimiento rectilíneo uniforme, que se caracteriza porque su velocidad es constante, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que se caracteriza porque va a tener una aceleración, ¿listo? Si la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, como está acá, entonces tienen el mismo sentido, entonces la rapidez va a ir aumentando, ¿sí? Entonces, si la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, la rapidez aumenta. Pero, si en vez de eso, la velocidad y la aceleración tienen diferente sentido, entonces la rapidez disminuye, ¿listo? ¿Por qué? Porque si la velocidad y la aceleración tienen diferente sentido, quiere decir que se está desacelerando. Entonces, si se está desacelerando, pues obviamente la rapidez del cuerpo va a disminuir, ¿listo? Bueno, la otra trayectoria sería el curvilíneo y este se clasifica en tres. Entonces, el primero sería el movimiento circular, el movimiento elíptico y el movimiento parabólico. Del movimiento circular, un ejemplo podría ser la rueda volante, porque se mueve y la trayectoria que deja es una circunferencia, ¿listo? Del elíptico, los planetas girando alrededor del Sol dejan una trayectoria de forma elíptica. Y el otro sería el parabólico, que un ejemplo podría ser el lanzamiento de una pelota. Entonces, cuando lanzamos una pelota de básquet a la cesta, esa trayectoria que lleva la pelota, pues es una trayectoria parabólica. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de las ecuaciones que vamos a trabajar con cada uno de los movimientos. Entonces, los dos que se habían trabajado hasta el momento eran movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Del movimiento rectilíneo uniforme se vio que la rapidez es la distancia recorrida sobre el tiempo y la velocidad es el cambio en la posición dividido en el tiempo empleado. ¿Listo? También se vio que para el movimiento rectilíneo uniforme el desplazamiento se halla como x es igual a x inicial más velocidad por tiempo. ¿Listo? Del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las ecuaciones son: para aceleración tenemos que la aceleración es el cambio en la velocidad dividido entre el cambio en el tiempo, o sea que sería la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Para la velocidad, entonces la fórmula es velocidad inicial más aceleración por tiempo, y otra formulita que sacamos de ahí es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración multiplicado por el cambio en la posición. ¿Listo? Para el desplazamiento aquí tenemos una formulita que es de segundo grado. Entonces la formulita es x es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con esas fórmulas para hacer el siguiente ejercicio. Dice, un automóvil que se ha detenido en un semáforo se pone en movimiento y aumenta uniformemente su rapidez hasta los 20 metros por segundo al cabo de 10 segundos. A partir de ese instante, la rapidez se mantiene constante durante 15 segundos, después de los cuales el conductor observa otro semáforo que se pone en rojo, por lo que disminuye uniformemente la velocidad hasta detenerse a los 5 segundos de haber comenzado a frenar. Determinar la aceleración del auto y el desplazamiento entre los dos semáforos en cada intervalo de tiempo. Entonces,
El ejercicio está dividido en 3 etapas o intervalos. En la primera etapa, cuando él está quieto, dice que se pone en movimiento y aumenta uniformemente su rapidez hasta los 20 metros por segundo. Eso lo hace en un tiempo de 10 segundos. O sea que en este primer intervalo, desde que él parte hasta acá, hay un tiempo de 10 segundos. Como dice que el automóvil se ha detenido en un semáforo, quiere decir que está en reposo, ¿sí? O sea que parte con una velocidad inicial de 0. Entonces la velocidad inicial, vamos a denotarla, una V y una O pequeña. Esta de acá sería 0. Y la velocidad final en el primer intervalo sería de 20 metros por segundo. ¿Listo? Entonces velocidad final del primer intervalo sería 20 metros por segundo. ¿Listo? Bueno, en el primer intervalo, fíjense que hay un cambio en la velocidad. Y si hay un cambio en la velocidad, quiere decir que existe una aceleración. ¿Listo? Y si hay una aceleración, pues esa clase de movimiento es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a colocar que esta parte de acá, del primer intervalo, es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Listo, vamos a seguir leyendo. A partir de ese instante, la rapidez se mantiene constante. Ojo, la rapidez se mantiene constante durante 15 segundos. O sea, que en el intervalo 2 toma 15 segundos y la rapidez se mantiene constante. Entonces, como se mantiene constante, quiere decir que hasta aquí donde está el automóvil, la velocidad sigue siendo ¿cuánto? 20 metros por segundo. Entonces, vamos a colocar acá, de aquí hasta acá, la velocidad va a ser igual a 20 metros por segundo. Bueno, ahora, luego dice, después de los cuales el conductor observa otro semáforo que se pone en rojo, por lo que disminuye uniformemente la velocidad hasta detenerse a los 5 segundos de haber comenzado a frenar. Entonces, en el intervalo 3, él frena durante 5 segundos, y como frena, cambia la velocidad, ¿sí? Cambia la rapidez. Entonces partimos de una rapidez de 20 metros por segundo hasta que se detiene, ¿no? O sea que si se detiene, la velocidad final va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, ese sería el intervalo 1, 2 y 3. Entonces, este ejercicio se tiene que hacer en 3 etapas. La primera etapa sería para el intervalo 1. Entonces, en el intervalo 1... bueno, vamos a hacer una cosa acá. Dijimos que el intervalo 1 era movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El intervalo 2 es movimiento rectilíneo uniforme porque la velocidad no varía. Y el intervalo 3 nuevamente es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? Bien, ahora sí, sabiendo eso, ya sabemos qué ecuaciones debemos utilizar para calcular las cosas que nos piden en cada uno de los intervalos. Entonces, en el intervalo 1, obviamente vamos a utilizar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces nos viene a hallar, determinar la aceleración del auto y el desplazamiento entre los dos semáforos en cada intervalo de tiempo. Entonces nos están pidiendo desplazamiento y aceleración. Para diferenciarlas, entonces vamos a escribir como x1 al desplazamiento 1 y aceleración 1 a la aceleración en el intervalo 1. ¿Listo? Entonces dijimos que para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la ecuación que se utiliza para el desplazamiento es la siguiente. Entonces, x1 sería igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero ¿qué pasa? No tenemos la aceleración, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hallar es la aceleración. ¿Y cuál es la fórmula? Entonces la fórmula de aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. Listo, entonces, como ya tenemos los datos ahí en la gráfica, simplemente reemplazar. Entonces la aceleración 1 en el intervalo 1 va a ser la velocidad final, que es de 20 metros por segundo. Aquí está, 20 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que es de 0 porque el auto estaba detenido, es decir, parte del reposo, entonces menos 0, dividido entre el tiempo empleado. ¿Cuánto es el tiempo empleado? 10 segundos. Listo, entonces nos quedaría 20 menos 0, nos daría 20, dividido entre 10, eso nos da 2, y como esa aceleración sería en unidades de metro por segundo cuadrado.
Listo, ahora sí, como ya tenemos la aceleración, podemos calcular cuánto vale el desplazamiento en el intervalo 1. Entonces, reemplazando en la fórmula, diríamos que x1 es igual a x sub 0. X sub 0 se refiere a la medida inicial o a la posición inicial de la que parte el automóvil, que en este caso la posición inicial es 0. ¿Listo? Entonces, como la posición inicial es 0, colocamos 0 más velocidad inicial por tiempo, pero la velocidad inicial dijimos que era 0, entonces 0 por tiempo más un medio de la aceleración, que es 2 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. El tiempo dijimos que era 10 segundos. 10 segundos al cuadrado. Listo, entonces x1 sería 0 más 0 por t, pues esto de acá nos da 0. Y un medio por 2, eso se cancela. Y nos quedaría entonces 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado es 100, 100, y las unidades serían unidades de posición, que serían metros en este caso, 100 metros. O sea que en el primer desplazamiento el automóvil recorrió 100 metros. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con la parte 2, el intervalo 2, que como es movimiento rectilíneo uniforme, pues las fórmulas que vamos a utilizar van a ser simplemente las de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, en este caso, lo único que vamos a hallar es el desplazamiento, porque aceleración no hay. Como no varía la rapidez, aceleración no hay. ¿Listo? Entonces, el desplazamiento para el movimiento rectilíneo uniforme es x inicial más velocidad por tiempo, ¿vale? Entonces x es igual a x inicial. En este caso él parte desde 0, ¿sí? Vamos a ir corriendo nuestro eje de referencia. Entonces vamos a decir que él parte desde acá, desde 0, para mirar cuánto es el recorrido desde acá hasta acá, ¿vale? Entonces vamos a decir que parte desde 0 más la velocidad, que es de 20 metros por segundo, porque no cambia, por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 15 segundos. Entonces, el segundo desplazamiento, esto es x2, x sub 2, sería igual a 20 por 15, que eso sería 300 metros, ¿vale? Metros porque se cancelan segundos con segundos. Entonces, el segundo desplazamiento fue de 300 metros. En el intervalo 3, vamos a hacerlo con otro color, en el intervalo 3, ¿qué pasa? Entonces, nuevamente tenemos que utilizar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, empezamos con calcular la aceleración. Entonces, la aceleración 3 va a ser igual velocidad final. La velocidad final, como se detiene, es de 0. Entonces sería 0 menos la velocidad inicial en ese intervalo, que sería de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo dividido entre el tiempo empleado. El tiempo empleado en ese intervalo es de 5 segundos, ¿vale? Entonces acá sería 5 segundos. Entonces, fíjense que en este caso la aceleración nos da negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que está desacelerando, ¿listo? Entonces, la aceleración número 3 nos daría 0 menos 20 sobre 5, y eso sería menos 4 metros por segundo cuadrado, ¿vale? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular el desplazamiento mientras frenaba el automóvil. Entonces, el desplazamiento es x igual a x inicial. Como dijimos que íbamos a tomar solamente como referencia el intervalo, entonces el x inicial va a ser 0 más velocidad inicial por tiempo. Entonces en este caso la velocidad inicial es de 20 metros por segundo, ¿cierto? En ese intervalo la velocidad inicial es 20 metros por segundo por el tiempo. Entonces el tiempo dijimos que eran 5 segundos más un medio de la aceleración, que son menos 4 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que sería 5 segundos al cuadrado. Listo, entonces x es igual, bueno, esto sería x3 porque es la posición 3, sería igual a 20 por 5, que sería 100. En este caso se cancela segundos con segundos, me daría metros. Y aquí a la derecha tenemos, bueno, primero multiplicamos los signos, sería más por menos, nos daría menos
1 medio por 4 nos daría 2. Y 5 al cuadrado sería 25. Bueno, ahora miremos cómo quedan las unidades. Segundos al cuadrado, con segundos al cuadrado se van y me quedaría esto en unidades de metros, ¿vale? Entonces x3 es igual a 100 menos 2 por 25. Entonces sería 100 menos 50. 100 menos 50 y todo en unidades de metros. Entonces 100 menos 50 nos daría 50. Por lo tanto, x3 sería igual a 50 metros. Listo, entonces ahora sí, vamos a mirar cuál fue el desplazamiento total recorrido por el automóvil entre los dos semáforos. Entonces el desplazamiento total es igual al desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 más el desplazamiento número 3. Entonces, el desplazamiento 1 dijimos que era 100 metros. Entonces, esto va a ser igual a 100 metros. Más el desplazamiento 2, que dijimos que era 300 metros. Y por último, el desplazamiento 3, que es de 50 metros. Entonces, 100 más 300 nos daría 400, más 50 sería 450 metros. Y ese sería el desarrollo de este ejercicio, ¿listo? Bueno, les queda como tarea construir las gráficas de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo para este ejercicio anterior, ¿vale?